Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Nuevo Hombre, escrito por Maurice Nicoll. Una interpretación de las parábolas y milagros de Jesucristo. Uno de los textos fundamentales del Cuarto Camino. Hoy te presento el capítulo número 4, la idea del bien por encima de la verdad. Primera parte. A menudo se registra en los evangelios el hecho de que Cristo ofendió a los fariseos quebrando el mandamiento acerca del sábado. Esto los enfurecía de un modo especial. Les parecía que aún el ser bueno les estaba vedado por sus leyes religiosas y por sus escrúpulos. El término fariseo se refiere al estado o a la condición del hombre que obra movido por leyes externas y prohibiciones a fin de poder conservar las apariencias, en lo que considera que hay algún mérito. Esto contrasta con el hombre que obra genuinamente de lo que en él es bueno. Hay muchas ilustraciones en los evangelios que establecen estas diferencias, como en el caso del buen samaritano, que tuvo compasión del herido por unos ladrones en tanto que el sacerdote y el levita habían pasado de largo. Pero sobre este hecho, la diferencia recibe cierto énfasis particular ahí donde la actitud de los fariseos hacia el sábado se utiliza como escena de fondo. En una oportunidad, Cristo curó a un enfermo en una sinagoga en un día sábado, a un hombre cuya mano derecha estaba seca. Acá se menciona la mano derecha porque en el lenguaje antiguo de las parábolas, la mano derecha representa el poder de obrar, el poder hacer del hombre, el poder de hacer el bien. También se utiliza esta imagen para representar a los fariseos su poder de hacer el bien. También estaba seco. Antes de curar a este hombre, Cristo miró a su alrededor y dijo a todos los presentes: ¿Es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? La actitud de los fariseos era que las leyes religiosas habían de cumplirse al pie de la letra. Tómese nota de que acá Cristo no menciona la verdad, sino el bien. ¿Cuál venir primero? La cita en Lucas es la siguiente. Y aconteció también en otro sábado que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca, y le acechaban los escribas y los fariseos si sanaría en sábado, por hallar de qué le acusasen. Mas él sabía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dice: Os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en sábados hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dice al hombre: Extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de rabia y hablaban los unos a los otros qué harían a Jesús. Lucas, versículos 6 al 11. Obvio es que este incidente trata acerca de la necesidad de obrar primordialmente del bien, aparte de cualquier otra consideración. Cristo coloca el bien por encima de la verdad. Para los fariseos la verdad era la ley mosaica y los mandamientos que,
tomados al pie de la letra, prohíben trabajar en el sábado. Durante 6 días trabajarás, pero el séptimo es el sábado del Señor, tu Dios, y en él no trabajarás de ninguna manera. Los fariseos habían colocado la verdad por encima del bien. ¿Qué es lo que debemos comprender en esto? ¿Cuáles son los acontecimientos ocultos de esta narración? Bien sabemos por la historia que todas las disputas y persecuciones religiosas siempre surgieron de asuntos sobre doctrina, o sea, del aspecto de la verdad, del aspecto del conocimiento, de las opiniones aisladas. Si toda la humanidad fuese caritativa, si todos obrasen por el bien, no hubiesen ocurrido ni ocurrirían semejantes disputas y persecuciones. Si todo el mundo amase al prójimo, tanto como se ama a sí mismo, ocurriría que a través de la luz de este amor a Dios, como fuente de todo bien, nadie mataría, ni robaría, ni daría falso testimonio, etc. De hecho, el Decálogo de Moisés, los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra, no tendrían ningún significado. Pero, para los fariseos que vivían al pie de la letra y que no comprendían nada, lo escrito les era mucho más importante que cualquier significado que hubiese tras la letra. Si el hombre fuese completamente bueno, no haría falta ni mandamientos ni leyes. No precisaría estudiar ninguna verdad, ni precisaría obtener ningún conocimiento. No asesinaría, porque debido al bien, sabría que es imposible hacerlo. ¿Cómo podría uno, matándole, hacerle un bien al prójimo? ¿Cómo podrá hacerle un bien robándole? Los últimos 5 mandamientos son el conocimiento del bien. La finalidad de todo conocimiento es una y única. ¿Qué es el bien? Fuera del bien, el conocimiento no tiene ninguna otra finalidad ni sentido. Pero eso es algo que en la actualidad se ha perdido de vista. La gente cree que en sí mismo el conocimiento conduce a alguna finalidad, y esto es un error. Todo conocimiento debería conducir al bien. ¿Cuál es el fin hacia cuál el conocimiento aislado está conduciendo al hombre? Y si alguien preguntase por qué, entonces la verdad es algo tan necesario, habría que responderle que el hombre no es bueno. Es decir, que el nivel de su bondad es sumamente bajo, y hay tan solo un modo de elevar el nivel del bien en el hombre. El nivel del bien en el hombre solo puede elevarse mediante el conocimiento de la verdad acerca de un bien mejor. A fin de poder elevarse, el hombre tiene que aprender la verdad. ¿Qué clase de verdad? Es preciso enseñarle, y es preciso que él aprenda a practicar el conocimiento de la verdad, que corresponde a un bien superior, a un bien que está por encima del nivel en que él se lo representa a sí mismo. Pues cada persona representa en sí mismo cierto nivel del bien. Para poder alcanzar un nuevo nivel del bien, el hombre tiene primero que aprender a proceder por medio del conocimiento, a través del estudio del conocimiento, o sea, a través del conocimiento de la verdad acerca de cómo llegar a un más alto nivel del bien, puede el hombre alcanzarlo. Puede alcanzar este nivel superior en sí mismo siempre y cuando, muy sinceramente, quiera tratar de obrar de él, captando su verdad y su significado por sí mismo. Cuando alcanza el nivel en el que el bien de todo cuanto ha aprendido como conocimiento deviene activo, ya no precisa ocuparse acerca de los pasos del conocimiento que le condujeron a tal estado. Aun cuando este símil parezca burdo o inadecuado, usémoslo. Al ascender una montaña, utilizamos el conocimiento de cómo ascender. Pero al llegar a la cumbre, lo vemos todo de un modo diferente.
Desde la cima alcanzada se puede ver la relación que existe entre todas las cosas y uno ya no precisa pensar acerca de los medios que utilizó para llegar a semejante condición. La ley mosaica, o por lo menos los 10 mandamientos, son instrucciones acerca del aspecto de la verdad. En cuanto a la forma, cómo alcanzar el nivel del bien donde como mandamientos ya no tienen significado alguno, puesto que el hombre conoce el bien directamente. Pero si se toman los mandamientos como una finalidad en sí mismos y no como un medio, se convierten en obstáculos. En el pasaje citado, Cristo habla desde el bien y no desde la verdad literal. Los fariseos le condenan y le odian porque ellos únicamente se atienen a la letra de la verdad. La verdad acerca de un nivel superior puede tomarse como verdad al nivel del bien que se encuentra el hombre, o sea, a su propio nivel. El hombre ve esta verdad destinada a conducirle a un nivel superior del bien, pero la ve en dos términos: del nivel del bien a que él mismo se encuentra. Si este nivel estriba tan solo en su propio interés, en su amor propio, puede torcer la verdad a fin de acomodarla a su vanidad, como hacen todos los fariseos de todos los tiempos. O sea, que puede distorsionar por completo todo su significado. Lo que en los evangelios se llama el verbo de Dios es la verdad acerca de lo que precisa uno hacer para alcanzar un nivel superior del bien. Es decir, tiene que venir ante todo en la forma de conocimiento que el hombre tiene que aprender a aplicar en su vida. El conocimiento acerca del bien superior tiene primero que venir como una enseñanza. Cuando cumple su objetivo, cuando a través del conocimiento de la verdad acerca de cómo lograr un nivel más elevado del bien, el hombre llega a este nuevo bien y trata de vivirlo mediante su propio esfuerzo interior. La verdad o conocimiento que vino primero queda reemplazada por el bien mismo. Y desde entonces esta verdad o conocimiento que lo condujo a este nuevo estado o a esta nueva condición queda relegada a segundo lugar, porque ha cumplido con su misión de guía para que el hombre logre un nivel superior en sí mismo. Así, lo que fue primero deviene segundo, a fin de lo que segundo sea ahora lo primero. Ocurre una reversión. Primero la verdad toma el lugar del bien y luego el bien toma el lugar de la verdad. En realidad, los 6 días de trabajo en el Génesis del hombre y el 7º día de descanso representan 6 etapas de conocimiento a las que sigue el logro del bien mismo que se llama sábado. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se dicen muchas cosas acerca de la reversión de este orden. Acerca de que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Y lo extraordinario es que esto no se haya aún comprendido de una manera más general en cuanto a la psicología subyacente en cualquiera de las verdaderas enseñanzas acerca del hombre y de su evolución interior. La gente, sin embargo, se aferra a la verdad como si fuese una finalidad en sí misma, y así comienzan a sentir todas las diferencias de doctrina, ya sean religiosas o políticas. En el Antiguo Testamento nos encontramos con aquella extraña historia en la que Jacob imitó a Esaú y tomó su lugar. Esto es solo para citar un ejemplo de la verdad que reemplaza al bien. Jacob imitó a Esaú, poniéndose piel de cabra en manos y cuello, porque a su hermano se le representaba como un ser cubierto de pelo, y fue hasta donde su padre,
Isaac, que estaba muy ciego, llevando su ofrenda de un cabrito, y le dijo: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate, y come de mi casa para que me bendiga tu alma. E Isaac le dio la bendición que le correspondía a su hijo mayor, Esaú. El bien viene primero, pues a Dios mismo se le define y se le puede siempre definir únicamente como bien. De suerte que es el primogénito, pero a fin de poder llegar al bien, es necesario que primero haya verdad. Así es que Jacob toma el lugar de Esaú. Nuevamente tenemos aquella curiosa historia de Fares y Zara, los hijos mellizos de Judá. Y sucedió que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: Este salió primero. Empero fui que, tornando él a meter la mano, he aquí su hermano salió. Y ella dijo: ¿Por qué has hecho sobre ti rotura? Y llamó su nombre Fares. Y después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. Génesis 38, del 28 al 30. ¿Por qué había de registrarse todo esto a menos que tuviera un significado más profundo que el aparente? De nuevo tenemos la historia tan extraña de Manasés, el primogénito de Efraín, el segundón, los hijos mellizos de Josué, que fueron llevados a Jacob para ser benditos. Y tomólos José a ambos, Efraín a su diestra, a la siniestra de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Entonces Israel extendió su diestra y púsola sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su siniestra sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Jacob cruzó las manos, y dijo José a su padre: No así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu diestra sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Génesis 13, 14, 18 y 19. Aquí tenemos un cruce o revisión de las manos. Si uno se da cuenta de que en cualquier forma de desarrollo interior la verdad tiene que venir primero y que el resultado es el bien, y que entonces el bien viene primero y la verdad segundo, se puede captar uno de los significados que tiene este cruce de manos. Todas estas alegorías se refieren a la situación psicológica del hombre que ahora habita la tierra con relación a sus posibilidades de evolución. En la actualidad, el hombre no puede recibir la enseñanza del bien directamente, pero todavía es capaz de recibir la enseñanza del bien a través del conocimiento de la verdad. Segunda parte. ¿Ha obrado alguna vez la humanidad basándose en el bien? La antigua alegoría del Génesis, donde se dice que era entonces la tierra de una lengua y de unas mismas palabras, es cosa que ya hemos estudiado. Se refiere a una época en la que el hombre obraba por el bien, porque únicamente el bien puede proporcionar una lengua o acuerdo común. Hubo un tiempo en la tierra en que los hombres no obraban en base a teorías acerca del bien y del mal, en base a diferentes ideas acerca de la verdad, a diferentes doctrinas, a diferentes aspectos del conocimiento.
obraban ante todo por el reconocimiento interior de lo que es bueno. Esto unía a todos, pues el bien es el único poder capaz de unir. Toda armonía proviene del bien. En tanto el bien era lo primero, todo lo demás carecía de importancia. El hombre podía tener esta o aquella opinión, la que mejor le acomodase, pero colocaba a Dios primero y por sobre todas las cosas. Así estaba siempre de acuerdo con todos aquellos que también colocaban primero al bien en sus asuntos. La descripción de la humanidad que, en un tiempo, era de una sola lengua, significa que hubo una etapa en el hombre durante la cual el bien ocupaba el primer lugar, y así todos hablaban la misma lengua. Siguió a este tiempo uno de degeneración, representado por la construcción de la Torre de Babel, destinada a llegar al cielo. Era entonces toda la tierra de una lengua y de unas mismas palabras. Y aconteció que como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Shinar, y asentaron allí, y dijeron los unos a los otros: Vaya, hagamos ladrillos, cozámoslos con fuego. Y fueles el ladrillo en lugar de piedra, y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11, del 1 al 4. Luego sigue una alegoría descriptiva de cómo empezaron a confundirse, y esto se representa por medio de la diversidad de lenguas y la forma como fueron esparcidos. El primer versículo: Era entonces toda la tierra de una lengua y de unas mismas palabras, significa que hubo un tiempo en que la humanidad mantenía cierto grado de unidad en la tierra. El segundo versículo: Y aconteció que como se partieron del oriente, hallaron una vaga en la tierra de Shinar y se asentaron allí, significa que empezaron a alejarse de esta condición de unidad. Se partieron de oriente, o sea, que se alejaron de la fuente de aquella condición de unidad y a la vez descendieron en el nivel de su ser. Hallaron una vega y asentaron allí. Comenzaron a inventar ciertas nociones, ya que habían perdido todo contacto con la fuente original. Vamos, hagamos ladrillo, y fueles el ladrillo en lugar de piedra, y el betún en lugar de mezcla. Como ya lo hemos estudiado, la piedra representa la verdad. Ya no tenían la verdad. Fueles el ladrillo en lugar de piedra, o sea, algo hecho por el hombre y no por el Verbo de Dios. Tenían ladrillos en lugar de piedra. Habiendo perdido la piedra, o sea, las verdades originalmente enseñadas, se propusieron coser los ladrillos ellos mismos y construir por sus propias manos. Tenían betún en lugar de mezcla, o sea, algo malo en lugar de bueno. Se proponían elevar una torre que llegase hasta el cielo, o sea, elevarse por sí mismos hasta el nivel de Dios. Todo cuanto se hace se basa en el amor propio, que siempre quiere elevarse, pues el amor propio solamente busca el modo de poseer poder y ejercitarlo sobre todas las cosas. Quiere exaltarse a sí mismo, y de esto proviene la imagen de una torre en la parábola. Todo esto, y cuanto sigue, significa que el hombre comenzó a pensar que él mismo era la fuente del bien y no Dios. Cometió el delito espiritual conocido con el nombre de robo,
que es a lo que se refiere el 8º mandamiento, el de no robar. El hombre se atribuyó a sí mismo aquello de lo cual él no era la causa, y este robo psicológico ha continuado hasta hoy día, en que ha alcanzado un notable crecimiento. Tanto que la gente tácitamente se atribuye a sí misma todo, aun la vida. Y como resultado de este robo original, la humanidad ya no tiene una lengua común. Ocurrió la confusión de lenguas. Ya no había una lengua común, es decir, que el hombre dejó de entender y de comprender a su prójimo, pues ya no tenía ningún punto de común comprensión con él. Un punto como puede proporcionarlo únicamente la percepción del bien. Babel reemplazó la unidad. Tal es el estado actual de cosas en el mundo. El hombre se lo atribuye todo a sí mismo y ya ha perdido el sentido de cualquier otra idea del universo o del significado de la humanidad en la tierra. Se atribuye mente, pensamiento, ser consciente, sentimiento, volición, vida y, de hecho, virtualmente todo. Se lo atribuye todo a sí mismo, aun cuando es y siempre será incapaz de explicar cualquiera de estas cosas. Y la única explicación que hoy tiene del universo es que ocurrió por una casualidad y que no tiene ningún sentido. 2. El milagro en el estanque de Betesda. Este milagro se relata únicamente en el Evangelio de Juan. El lenguaje de este Evangelio es un lenguaje emocional. Es un evangelio sumamente extraño. Es un error el suponer que podemos entenderlo con leerlo 1 o 2 veces. Nadie sabe a ciencia cierta quién es su autor ni cuándo fue escrito. El retrato de Jesucristo que ofrece este evangelio es muy diferente del que ofrecen los 3 anteriores, los llamados sinópticos. A estos se les llama sinópticos no porque fueran escritos por testigos presenciales, ya que Lucas y Marcos jamás vieron a Cristo, sino porque, en cierto y vago modo, las narraciones históricas ven los hechos ojo o ojo. Pero al llegar al Evangelio de Juan, se hace obvio que su autor no hizo el menor esfuerzo por relatar el ministerio de Cristo en la tierra, como si fuese una narración histórica progresiva. ¿Quién fue este Juan cuyo nombre se ha unido a este Evangelio? ¿Cuándo se publicó? Nadie puede dar una respuesta cierta a estas preguntas. ¿Fue verdaderamente el autor de este Evangelio aquel discípulo Juan que apoyó su cabeza en el regazo de Jesús? ¿El discípulo a quien Jesús amaba? Nuevamente nos hallamos con que es imposible dar una respuesta. Todo el lenguaje de este Evangelio es extraño y, en cierto sentido, la figura de Jesucristo aparece bajo una extraña luz. También son extraños los contados milagros que en él se relatan, comenzando por la transformación del agua en vino, que no figura en ninguna de los otros evangelios. En el de Juan, los milagros se relatan con una curiosa minuciosidad en el detalle. Entre otras cosas, se caracteriza por el uso del lenguaje numérico o la numerología. Comencemos tomando la larga exposición del milagro realizado por Jesús en el estanque de Betesda. Este milagro se cita en el Evangelio por Juan. Es el tercero que relata. Le precede el de la transformación del agua en vino y la curación del hijo de un noble de Capernaum. Después de estas cosas, era un día de fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque,
que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. En estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Como Jesús vio a éste echado y entendió que ya había mucho tiempo, dícele: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuera revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otros antes de mí han descendido. Dícele Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sano, y tomó su lecho e íbase. Y era sábado aquel día. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado: sábado es, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Respondióles: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Preguntáronle entonces: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y díjole: he aquí que has sido sanado, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Él se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora obra, y yo obro. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no sólo quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba Dios, haciéndole igual a Dios. Juan 5, del 1 al 18. Este milagro está dividido en 2 partes. La primera trata acerca del milagro propiamente, y la segunda acerca de la reacción de los judíos ante el milagro. Pero la primera parte nuevamente está dividida en 2. Jesús dice al hombre: ¿quieres ser sano? Luego le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Ahora estudiemos las diversas cosas dichas antes de que el milagro ocurra, pues podemos tener la seguridad de que, con relación al antiguo lenguaje de las parábolas, todo cuanto se dice en este episodio tiene un significado particular. Hay una multitud que yace enferma en cierto lugar que se llama la Puerta del Ganado y tiene 5 portales. En estos 5 portales hay una multitud de ciegos, cojos, secos, etc., que representan estados psicológicos. Ahora bien, en los milagros que registran el Evangelio de Juan, el número 5 ocurre nuevamente con relación a la mujer de Samaria, aquella que tenía 5 maridos y a quien Cristo habló al lado del pozo de agua. Le dijo que había tenido 5 maridos y que el actual no era el verdadero. Luego le habló del agua viva, o sea, de la verdad viviente que, según dijo Cristo, si alguien bebiera de ella, jamás volvería a sufrir sed. Y ella le dijo: Señor, dame de esta agua para que no tenga sed, ni venga acá a sacarla. Juan 10, del 4 al 15. Cuando recibimos una enseñanza que no está destinada al mundo exterior, o sea, una enseñanza que no es de los 5 sentidos y que nos subyaga al mundo exterior, al mundo de los sentidos,
es sumamente difícil aceptarla. Y aun si la aceptamos, continuamos viviendo muy allegados a los sentidos, los que no podemos evitar de tomar por la realidad. Por ejemplo, los sentidos nos dan tiempo y espacio. Pensamos en términos de tiempo y de espacio y no podemos ir más allá de este pensamiento sensorio. Nuestro pensamiento más profundo yace mucho más allá de todo tiempo y espacio, pero, por así decirlo, nuestro pensamiento ordinario está formado en términos de tiempo y en términos de espacio, y no sabemos cómo pensar de una manera nueva. No sabemos cómo pensar fuera de las categorías sensorias. Aun cuando admitimos la idea de la eternidad, en la que no hay tiempo ni espacio, no podemos asir su significado eterno porque no podemos pensar en términos de una realidad carente de tiempo y espacio. Estamos tan allegados a los 5 portales de los sentidos que, a pesar de conocer una nueva enseñanza y aún de ver su verdad, no podemos alejarnos del poder del mundo exterior y de la realidad que acerca de él nos proporcionan los sentidos. Aquí es pues donde yace aquella multitud de los que han entrado por los 5 portales del ganado y que se mantienen cerca de las puertas de los 5 sentidos. Y todos están mutilados. Ya no están ni en un mundo ni en el otro. Están enfermos, ciegos, cojos, secos, pues psicológicamente no pueden moverse en uno u otro sentido. Sin embargo, sus ojos están fijos en las milagrosas aguas del estanque, que a veces un ángel revolvía dándole vida, y que uno por uno iban quedando sanos según el poder que tuviesen para entrar en él cuando descendía el ángel. El estanque, o sea, las aguas, significa siempre en las parábolas la verdad del Verbo. Toda esta multitud reunida en torno a la verdad del Verbo de Dios no puede entrar deliberadamente al estanque. Están todos demasiado cerca, demasiado allegados a las realidades de la vida, a las apariencias visibles de las cosas, o sea que están demasiado allegados al pensamiento que se basa en los sentidos. Nosotros somos como esta multitud que figura en el milagro y que yace cerca de los 5 portales, a la espera de algo que convierta su creencia en un significado vivo. Aquí están todos los que han aceptado la verdad de un orden superior, que exigen una nueva manera de pensar. Han aceptado el Verbo, la verdad acerca de la evolución interior y del renacimiento, pero no lo pueden realizar. Yacen cerca de la verdad natural y, sin embargo, miran hacia la verdad espiritual y se encuentran, por así decirlo, entre 2 órdenes de verdad, la de los sentidos y la del Verbo de Dios. De modo, pues, que el hombre aparece representado en este milagro como un enfermo en cama. Psicológicamente, el hombre está acostado en sus creencias y en sus opiniones. Está acostado en la verdad que ha recibido, pero no puede andar en ella, o sea que no puede vivirla ni hacerla. De modo que Cristo le dice: «Toma tu lecho y anda». Cristo representa acá el poder que se le puede dar al hombre para que ande, viva y haga lo que conoce como la verdad. Jesús ocupa el lugar del ángel que revuelve las aguas de la verdad, convirtiéndolas en verdad viviente. En los milagros, Jesús siempre representa el poder del bien que obra sobre la verdad dándole vida. El hombre puede darle vida a la verdad solamente cuando percibe su bien. Si percibe el bien de la verdad que le ha sido enseñada, obrará espontáneamente y movido por su propia voluntad. En su intimidad,
el hombre es tanto su verdad como su voluntad. Como verdad, el hombre obra lentamente desde la verdad misma. Pero si percibe el bien de esta verdad, obrará instantáneamente de lo que percibe como bien. Pero será renuente para obrar en base a lo que ve únicamente como verdad. La integridad del hombre es su verdad y su voluntad que pasa al bien de la verdad. Esta es la razón por la cual el hombre del milagro del estanque de Betesda le dice a Jesús cuando éste le pregunta si quiere ser sano, íntegro o quedar integrado: Señor, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuera revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes que mí ha descendido. En esta forma describe su enfermedad, aquella que lo hace un enfermo psicológico, lo que le tiene ciego, cojo. Siempre está atrasado, es demasiado lento, siempre llega en segundo lugar, nunca llega primero. El hombre que solamente obra partiendo de la verdad, obra de lo que es segundo en él, no de lo que es lo primero. Si obra de su voluntad, obra desde lo que en él es primero. Y Jesús, en el milagro, le da el poder de obrar de su voluntad. O sea que le da al poder de levantar el lecho de la verdad que está acostado, y andar y obrar y vivir en ella. Jesús le separa del mundo, le separa del poder de los sentidos y le hace ver en forma viviente la verdad que le fue enseñada. De este modo, el hombre queda curado, queda sano de su enfermedad psicológica, y esta verdad psicológica es la verdad superior paralizada por la verdad inferior. Todo esto fue hecho en un sábado, o sea, en un día que en el lenguaje de las parábolas significa un día de completa separación del mundo y de sus preocupaciones. Segunda parte. En los evangelios, las palabras Cristo y Jesús tienen significados diferentes, pero podemos estar seguros de que cada palabra que se usa en los evangelios tiene un significado especial, relativo al antiguo lenguaje de las parábolas. Jesús tiene un significado y Cristo tiene otro. La frase Jesucristo se usa únicamente 2 veces y en cada caso se usa únicamente en el Evangelio por Juan. Todas las demás veces se utiliza la palabra Jesús o la palabra Cristo. Ahora bien, Cristo se refiere al aspecto de la verdad del Verbo de Dios, o sea, a la verdad que puede guiar al hombre a su propia evolución interior. Y la palabra Jesús siempre se refiere al bien de la verdad. El bien y la verdad están unidos en el término Jesucristo. Conforme a las palabras de Juan, la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Juan 1, 17. El Evangelio de Juan está escrito desde el bien, o sea, la unión o la boda del bien con la verdad. Por este motivo, al comienzo mismo del Evangelio de Juan se establece el contraste de la gracia y la verdad de Jesucristo con la verdad, la ley de Moisés, representada por Juan Bautista. Casi inmediatamente después se citan las bodas de Caná de Galilea con el milagro de la transformación del agua en vino. En la parábola acerca del hombre milagrosamente sanado en el estanque de Betesda, se dice que Jesús le habló. ¿Significa esto que el bien del conocimiento que el hombre ya poseía le habló interiormente?
Toda enseñanza que corresponde al nivel superior del hombre tiene que comenzar con el aspecto de la verdad antes de que pueda comprenderse su bien. Aquí, Jesús obra como el bien de la enseñanza acerca de la evolución propia, algo que el hombre enfermo conocía, porque no estaba totalmente entregado a la vida exterior, sino que se había retraído de su poder, de suerte que se encontraba tras los 5 portales de los sentidos y mirando anhelante las milagrosas aguas que podían sanarle. Jesús da a este hombre la voluntad de obrar conforme a lo que ya conoce como verdad, haciéndole ver el bien de ello. Y como toda verdad, para que sea verdad, debe conducir a su propio bien. Y como esto ocurre por etapas, paso a paso hasta que la comprensión de la verdad conduce al bien final de sí misma, se dice que Jesús, representando la comprensión del bien final de la verdad, también cura o sana al final o en el 7º día. Representando el bien de la enseñanza de Cristo, Jesús sana en el sábado. Los judíos aparecen objetando este hecho, y se les presenta en esta actitud por muchas razones, una de las cuales es que se trata de gente que se sujeta únicamente a la verdad, sin importarles el bien a que puede conducirles. Pero este pasaje no se refiere a los judíos como a un pueblo que se aferra literalmente a las leyes mosaicas. Significa mucho más que eso. Significa que se trata de gente que no puede ir más allá del conocimiento en sí mismo y que discuten y argumentan apoyándose únicamente en la verdad, en las doctrinas y en las teorías, y el bien por sí mismo no les interesa para nada. El bien que produce el conocimiento, el bien de la verdad, es un estado o condición sumamente difícil de alcanzar. Pero una vez que el hombre lo obtiene, comienza a obrar desde la etapa final de la verdad, que es la primera etapa del bien. En esta etapa, el significado y el sentido interior y la conexión de todo lo que paso a paso se le ha enseñado se convierte en una realización. Entonces es cuando la verdad queda transformada en el bien de sí misma. Aquí el hombre ya deja de pensar en las etapas de la verdad que le condujeron a este nivel superior del bien. Es esta una clara percepción interna de todo cuanto es el bien de lo que ha aprendido. Ahora actuará instantáneamente a través del sentimiento del bien. No tendrá que consultar ni recordar la verdad. Si la verdad, si el conocimiento no conduce a la bondad o al uso de él, que es su socio genuino, ¿a qué estudiar cualquier verdad, cualquier conocimiento? El conocimiento es algo interminable, a menos que conduzca a su propia meta, que es el bien. El bien es la culminación de la verdad. De manera, pues, que Jesús, como bien, se encuentra en la culminación de la verdad. Se encuentra ahí, donde la verdad pasa a la percepción de su propio bien y encuentra su verdadera unión. Aquí como tal, siempre realiza los milagros que transforma la verdad en bien, de modo que sana a los enfermos, a los cojos, a los secos, a los ciegos, o sea, a quienes se apoyan únicamente en la verdad y no pueden siquiera comenzar a ver que toda doctrina, toda verdad, todo conocimiento tiene que conducir al bien si va a tener algún significado. Seguir el camino del conocimiento por el conocimiento mismo es sencillamente no comprender el significado de la vida y de sí mismo
y tampoco el del universo. Pues si se le entiende psicológicamente, el universo es tanto el bien como la verdad de las cosas. Cuando el hombre obra del bien de cualquier cosa que conozca, obrará directamente de su propia voluntad, de lo que íntimamente quiere, porque todos queremos el bien, pero pensamos la verdad. En el milagro del estanque de Betesda, el hombre que únicamente sentía la verdad de una enseñanza más allá de la vida de este mundo, no podía conseguir que su voluntad o su sentido del bien obrase primero. Yacía demasiado cerca de los sentidos, demasiado cerca del significado literal del verbo de Dios, pero miraba hacia el significado de lo milagroso, hacia el estanque, cuyas aguas las removía un ángel, mas no podía asirlo. Yacía acostado en la verdad, pero no podía andar erguido en ella. El hombre vio el bien de todo cuando solamente conocía como verdad. Luego su voluntad y su deseo pasaron a todo cuanto sabía, y así comenzó a vivir su verdad como el bien. La verdad viene primero, porque así tiene que ser. El hombre tiene que aprender primero la verdad, pero el bien de la verdad es antes que la verdad, pues toda verdad únicamente puede venir del bien. De suerte que la verdad es realmente después de su propio bien. Pero en el tiempo y el espacio, el hombre tiene que aprender todas las cosas al revés. Tenemos que aprender la verdad antes de poder percibir y alcanzar su bien. El hombre que yacía en la verdad al borde del estanque de Betesda había colocado la verdad primero y seguía haciéndolo de modo que siempre estaba en segundo lugar, siempre estaba atrasado. Y estaba en segundo lugar porque había colocado la verdad primero. Jesús, como la realización del bien de la verdad, le curó. Entonces el hombre puso el bien primero y la verdad segundo, y fue sano. Este milagro trata acerca de la profunda cuestión de los primeros, los postreros y su reversión. Y esta reversión hace que el bien sea lo primero y la verdad lo segundo. Entonces el hombre queda íntegramente sano, por cuanto la integridad de la verdad estriba en darse plena cuenta de su propio bien. Más que cualquier otra cosa, este milagro significa que por mucho que el hombre conozca la verdad, por mucho que sepa, no puede obrar de ella con su voluntad a menos que vea su bien. Y esta es la última etapa de la verdad que se llama el sábado, en la que el bien viene primero. De modo que el hombre peca al permanecer en la verdad únicamente, tomando la verdad como lo primero. Yerra su meta al tomar la verdad como si fuese una finalidad en sí misma. Coloca la verdad primero, pero no la coloca como un mero medio para llegar al bien. De esta suerte, Jesús le dice, no peques más. En el griego esto significa, no yerres más el blanco. Traducido del griego, pecar quiere decir errar el blanco. Y en esta parábola o milagro, errar el blanco o pecar se refiere al hecho de poner la verdad primero y no advertir que se trata únicamente de un medio para llegar a una meta, para dar en un blanco el cual es el bien de la verdad y la práctica de la verdad, partiendo del bien hacia el que ella conduce al hombre, y no partiendo de la verdad misma, como mera verdad, como una mera doctrina o ritual. El hombre que obra únicamente desde la verdad, desde la doctrina, desde el ritual, es un hombre que peca. O sea,
que es un hombre que pasa por alto la idea misma de toda enseñanza acerca de la evolución interior, acerca del renacimiento, acerca de la regeneración. Pasa por alto el objetivo mismo de los evangelios. Consideremos durante un momento a todos aquellos que en la historia han actuado desde la verdad, pero sin su bien. Consideremos la historia religiosa y todos sus horrores, sus odios. Y luego pensemos que el verdadero sentido del pecado es errar el blanco. Jesús sanó al hombre enfermo en el estanque de Betesda, que significa la casa de la misericordia. Cuando en el hombre viene primero el bien, actúa desde la misericordia y de la gracia. Entonces sana íntegramente, queda integrado. Y una vez integrado, ya no puede errar el blanco. Cuando Jesús se aleja de él, tras haberle sanado, le dice: «He aquí, has sido sanado, no peques más». 3. El buen samaritano. Puede hasta cierto punto decirse que cuando hace frío y echamos otro trozo de leña al fuego, estamos pidiendo el bien. No esperamos ninguna recompensa, fuera del bien mismo de la acción. Pero nada hay más difícil de entender que el significado de obrar desde el bien, en el sentido en lo que presentan los evangelios. Aun cuando su significado es tan práctico y tan libre de sentimentalerías como el acto de echar un trozo más de leña al fuego. Fácil es asir el significado de obrar desde la verdad. En sí misma, la verdad es inmisericordia, y aquellos que únicamente obran desde la verdad son capaces de causarle los peores daños al prójimo. Echemos un vistazo a la parábola del buen samaritano, que es la que quizá mayor efecto haya tenido sobre la humanidad. Lo que es más, ninguna otra parábola ha llegado como esta a convertirse en propiedad común. Es la más conocida de todas. Se la puede entender tal cual está expuesta. La parábola del buen samaritano se refiere a obrar desde el bien y no desde la verdad. Un judío yace herido por ladrones en el peligroso camino de Jerusalén a Jericó. Pasa un sacerdote judío y pasa un levita, y ninguno de ellos le ayuda. Luego pasa un samaritano, y aun cuando judíos y samaritanos nada tienen que ver los unos con los otros en el sentido de la verdad, el samaritano se detiene, alivia las heridas del judío. Se da esta parábola presentando a un abogado que pretende tentar a Cristo y le pregunta qué es lo que debe hacer a fin de heredar la vida eterna. Y he aquí, un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciendo: «Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna?» Y él le dijo: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?» Y él respondiendo dijo: «Amarás al Señor tu Dios de todo corazón, y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas, y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo». Y díjole: «Bien has respondido. Haz esto y vivirás». Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?» Y respondiendo Jesús dijo: «Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, se pasó de un lado, y asimismo un levita. Llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él, y viéndole,
fue movido a misericordia, y llegándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón, y cuidó de él. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios, y diólos al huésped, y le dijo: Cuídamelo, y todo lo que más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: El que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Lucas 10, del 25 al 37. Obrar por compasión, obrar movido de misericordia, es obrar desde el bien mismo y no movido por una idea de recompensa. Por sí misma, la verdad, nada tiene que ver con la compasión, con la misericordia. En el nombre de la verdad se han cometido los actos más inmisericordes y los más atroces, por cuanto la verdad, separada del bien, no tiene nada de real en sí, no tiene nada que la contrarreste, nada que la una y que le dé un verdadero ser. 4. Los obreros de la viña. En más de una oportunidad, Cristo utiliza la frase: mas muchos primeros serán postreros y postreros primeros. En una parte estas palabras se usan tras haber los discípulos expresado la idea de que el reino de los cielos es terrenal, conforme a las apariencias de las cosas con que están familiarizados en este mundo. Cristo ha estado explicando cuán difícil es que un rico entre al reino. Cristo habla de ser rico y establece un contraste con los niños que aún son inocentes, porque todavía no han adquirido ninguna de aquellas falsas nociones acerca de sí mismos. Los discípulos han tomado sus palabras literalmente. Pedro exclama: He aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué, pues, tendremos? Esta es justamente la pregunta que hacen todos los que no comprenden nada. ¿Qué, pues, tendremos? Lo exigen como si ya tuviesen algo, como si ya fuesen efectivamente ricos. Cristo les contesta conforme a su nivel de comprensión. Les promete que se sentarán en tronos y juzgarán a las tribus de Israel. Lo dice irónicamente, pero la ironía queda velada en vista de lo que va a decir a continuación. Y responde: De cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Mateo 19:28. Luego, y como si lo hubiese ponderado un poco más, agrega: mas muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Mateo 19:30. E inmediatamente empieza a contradecirlo todo, debido a que los discípulos están faltos de comprensión acerca de lo que es el reino y de lo que el hombre tiene que ser para poder entrar en él. En una parábola muestra cómo todas las ideas terrenales acerca de ser primero, acerca de las recompensas y de lo que llamamos justicia y precedencia, sencillamente no existen en aquel nivel de comprensión que es el reino. Mas muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a ajustar obreros para su viña, y habiéndose concertado con los obreros,
en 1 denario al día los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora de las 3, vio otros que estaban en la plaza ociosos, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que fuere justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas 6ª y 9ª, e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora 11ª, halló otros que estaban ociosos, y díceles: ¿Por qué estáis aquí todo el día ociosos? Dícenle: porque nadie nos ha ajustado. Díceles: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que fuera justo. Y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y viniendo los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno 1 denario. Y viniendo también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y tomándolo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: Estos postreros solo han trabajado 1 hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Y él, respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te haga agravio. ¿No te concertaste conmigo por 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Mas quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Mateo 19, 30, 20, 16. Esta parábola es la verdadera respuesta a la pregunta de Pedro: ¿qué, pues, tendremos? Cristo les dice que el reino de los cielos no es como ellos lo piensan, y que es imposible pensar acerca de lo que uno tendrá con relación al cielo. No es algo que pueda pensarse en términos de recompensa, según lo entiende el hombre. Pensar en el reino de los cielos como si fuese un lugar donde se le dará a los hombres un trono y poder y autoridad sobre los demás. Pensar que se puede ser una recompensa por lo que hayan dejado en su vida es sencillamente pensar en base a ideas que nada tienen que ver con el reino. El reino de los cielos es muy distinto a cualquier cosa de la tierra, muy distinto a cualquier cosa que pueda pensar. Se necesita un nuevo entendimiento, una nueva comprensión, y esta es una comprensión de que el hombre que vive en un nivel terrenal sencillamente no posee. De modo que Cristo continuamente empieza diciendo: el reino de los cielos es semejante a, e introduce una idea nueva en cada parábola, una idea que nadie en la tierra poseería naturalmente, ni podría obtenerla de sí mismo, pues al pasar del nivel de comprensión que técnicamente se llama tierra en los evangelios, aquel que se llama cielo, también tiene que cambiar necesariamente la base de todos los pensamientos del hombre. Pero nadie puede cambiar sus pensamientos si no dispone de nuevas ideas, pues el hombre siempre piensa en base a sus ideas, y nadie puede pensar de una manera nueva en base a ideas viejas. No puede haber un cambio de mente, no puede haber arrepentimiento si las ideas del hombre permanecen al nivel de la tierra, donde toda idea tiene por base una apariencia o la manera como se ven las cosas, a fin de poder entender algo acerca del reino. El hombre tiene que dejar atrás sus ideas naturales,
tiene que trascenderlas, pues si bien con sus ideas naturales puede entender el mundo y sus reinos, no puede entender el nivel superior, que es el reino de los cielos. No puede ni siquiera comenzar a comprender la cosa más chica acerca de él, pues un nivel inferior no puede comprender a uno superior. ¿Cuál es la idea central de esta difícil parábola de los obreros en la viña? La idea que es completamente nueva y extraña y que no corresponde a ninguna de nuestras ideas naturales. Lo que más directamente hiere nuestro nivel de comprensión es la injusticia que ella contiene. Según nuestra comprensión corriente, aquellos que más trabajaron son quienes más paga deberían haber recibido. No cabe duda de que algunos de los discípulos pensaron de esta manera y creían haber sido llamados los primeros a trabajar en la viña que representa la enseñanza de Cristo en la tierra. La enseñanza había sido dada en primer término a los judíos y los discípulos, y era solamente natural que estos últimos esperasen la mayor recompensa. La idea es natural, pero a fin de comprender el significado psicológico de esta parábola es necesario captar la idea central, pues toda parábola contiene una idea que no es natural, una idea que hasta puede contradecir cualquier idea natural que nosotros tengamos. Fácil es entender la idea que los discípulos tenían acerca del reino. Es una idea natural, una idea derivada de la misma, y esto lo sabía Cristo y les contestó en términos correspondientes al decirles que se sentarían en tronos y juzgarían al prójimo. Pero esta parábola no puede relacionarse con ninguna idea natural. Lo más poderoso que podemos tener son nuestras ideas de justicia e injusticia. Son las ideas que más nos agitan, y el punto de vista humano lo retrata la forma como los obreros contratados primero esperaban recibir una mayor paga y murmuraban contra el padre de familia diciendo: «Estos postreros solo han trabajado 1 hora y los has hecho iguales a nosotros que llevamos la carga y el calor del día». Y la contestación es: «Amigo, no te hago agravio. ¿No te concertaste conmigo por 1 denario? Y no puede caber duda alguna que ellos hubiesen dicho: «Sí, pero es que no sabíamos lo que iba a suceder. Esto es una injusticia». ¿Cuál es la clave de esta parábola? Se encuentra en el pasaje precedente y en la parábola misma. Yace en la definición que se da del padre de familia a cuya viña fueron llamados los obreros poco a poco. ¿Quién es el padre de familia que está frente a todo? Es el bien. Se le define cuando dice «yo soy bueno». El padre de familia aparece diciendo: «¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno?». Toda la parábola se refiere a la idea de obrar en base al bien y no por deseo de recompensa, porque si el hombre obra del bien mismo, dejará de buscar recompensa, pues no obrará por el amor propio o por la idea de mérito. Obrar por el bien iguala a todos los que así lo hacen. Obrar debido a la comprensión del bien de lo que uno hace no puede producir ningún sentimiento de rivalidad o envidia, ni puede crear sentimiento alguno en el sentido de que se deba esperar una recompensa, porque cualquier obra hecha por el bien mismo es su propia recompensa. Y obrar por la comprensión del bien de lo que uno hace nada tiene que ver con la duración del servicio ni el periodo, pues el bien está por encima del tiempo. Pues a Dios se le dice llamándole el bien, y Dios está
fuera de todo tiempo. La fuente del bien está fuera del tiempo, está en la eternidad. La parábola trata acerca de los valores eternos, no trata acerca del tiempo. Nada tiene que ver con nuestras ideas naturales, que son ideas derivadas del tiempo y de la eternidad. Y un poco más adelante hay un pasaje en el que un hombre rico se acerca a Cristo y le dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y la respuesta es: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, es a saber, Dios. Solamente Dios es bueno. Ningún hombre es bueno. Toda la bondad, todo lo que es bueno, la bondad de cualquier cosa, cualquiera que sea, viene de Dios. El hombre rico es rico porque cree que ha cumplido con todos los mandamientos. Se siente lleno de méritos. Se considera justificado y por lo tanto es rico, pues ha obrado en base a la verdad al observar todos los mandamientos. Sin embargo, no se siente muy seguro, pues empieza a preguntar acerca del bien y cómo obrar del bien. ¿Qué cosa buena haré? En uno de los relatos se dice que Jesús lo miró y lo amó. La verdad viene primero y el bien después. Luego se invierte el orden y el bien queda primero y la verdad después. Cuando el hombre obra por el bien y al hombre rico se le dice que vaya y venda todo cuanto tiene y que siga a Jesús, a fin de poder obrar por el bien en lugar de por la verdad, el hombre tiene que vender todo sentimiento de mérito, de la valorización de sí mismo, todo sentido de la propia bondad, todo sentido de que él es primero, pues si piensa que es bueno, obrará de sí y por sí mismo, obrará por el amor propio, y por eso se dice que solamente Dios es bueno. En Lucas se dice: ninguno hay bueno, sino solo Dios. Lucas 18:19. Todo bien proviene de Dios y no del hombre. Si el hombre piensa que ya es bueno, comenzará inevitablemente a buscar alguna recompensa por todo cuanto hace, pues se adjudicará todo el bien a sí mismo. ¿No ve que el bien es una fuerza que sobrepasa a todas las cosas? Considerará y sentirá que él ha obrado bien, tanto más si hubiera dado algo para cumplir con una buena acción. Será como Pedro quien dijo: He aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y al pensar en la parábola de los obreros y todo lo que viene después, se hace claro que los discípulos no comprendieron su significado, pues unos cuantos versículos más adelante se indignan porque la madre de los hijos de Zebedeo llega hasta Jesús y le pregunta si sus hijos podrán sentarse a la diestra el uno y a la izquierda el otro en el reino de los cielos. Y es que todavía piensan en términos de recompensa y de poder. Cristo llama a los discípulos y les dice: ¿Sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorearon sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos su potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiese entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor, y el que quisiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Mateo 20, 25 al 27. Y él ya ha dado una explicación acerca del significado de esto. O sea que si un hombre comienza a obrar por el bien de lo que hace y ama el bien mismo, servirá al bien, se hará a sí mismo un servidor del bien, y todas las ideas de autoridad, de lugar y posición, todas las ideas de superioridad sobre los demás,
toda rivalidad, toda envidia personal, todo celo y todas las ideas humanas de justicia e injusticia sencillamente dejarán de existir para él. Pues el bien no es una persona, y obrar por la comprensión del bien de lo que uno hace y disfrutarlo es obrar más allá de cualquier cosa personal. Gracias, caminante, por tu sintonía. Esto fue El Nuevo Hombre, escrito por Maurice Nicoll. Una interpretación de las parábolas y milagros de Jesucristo. Emitiendo energía fina un viernes 18 de julio del año 2025, siendo las 20:36 horas de la noche. Una noche despejada de invierno, fresca. Emitiendo desde la Laguna Espejo, provincia de Buenos Aires, Argentina. Hemisferio sur de Abya Anáhuac. Transitando el misterio sobre este planeta Tierra. Los últimos serán los primeros. Así dicta esta gran enseñanza. Hasta un nuevo encuentro, caminantes.